have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Remaking people, shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. The subject should be rudely awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock.
Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. There's one other thing I've learned from my study of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why. Cuando el periodista italiano Federico Mastrogiovanni estudió el tema de la migración en México, encontró la punta del iceberg de un tema atroz y vigente en la sociedad mexicana: la desaparición forzada. No se trata de secuestros ni de la certeza de homicidios. ¿De qué hablamos entonces con desaparición forzada? ¿Por qué hablamos de desaparición forzada y no simplemente de desaparición o de secuestro o, como se dice en la prensa en muchos casos, de levantones, ¿no? La desaparición forzada es un fenómeno que está definido por acuerdos internacionales, por tratados, e implica una intervención por parte del Estado, por acción o por omisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona desaparece, puede que quien físicamente realiza la desaparición sea un elemento del Estado de cualquier nivel. Puede ser un policía, un soldado, un funcionario público de cualquier tipo. Entonces, esa es la intervención directa. Pero también se habla de desaparición forzada cuando hay omisión por parte del Estado. Entonces, si alguien desaparece con la quiesencia del Estado, de funcionarios públicos, o el Estado no interviene, por ejemplo, cuando un familiar denuncia una desaparición en un Ministerio Público, el Ministerio Público no interviene o no interviene de la forma adecuada, es una omisión. Y entonces se habla de desaparición forzada. Ayer murió el hijo de un amigo, escribió un poema y después lo regaló al aire. Yo no solo soy el hijo de un poeta, soy el llanto de las madres de San Luis, las abuelas de Zacatecas, los hijos de Durango, soy el luto de Monterrey. Yo no soy el hijo de un poeta, soy 141 chingo cadáveres en la fosa. Yo no soy el hijo de un poeta, soy un paramilitar que dispara a su propia gente, soy el alma de un encino en Cherán y un arroyo en Huitzilac. Se habla mucho del narco y de las drogas. Y es seguramente uno de los grandes temas relacionados con la criminalidad, pero no es el único. Y los temas de los recursos naturales, el tema de los recursos naturales es un tema central. Y en el caso de la explotación de recursos naturales, se da una coincidencia entre el incremento de la violencia y la presencia en el territorio de ciertos recursos naturales. Entonces, lo que yo intento hacer en el libro es hacer una hipótesis. Y la hipótesis es que haya una relación entre esta violencia y la explotación de recursos naturales. En México, la desaparición de personas tiende a asociarse inmediatamente con el clima de violencia que se vive en el país. Sin embargo, de acuerdo con el periodista, cuando un fenómeno como este supera unos cuantos casos aislados,
responde a una lógica que puede explicarse con razones económicas. Si en un determinado territorio hay violencia, hay terror de una forma masiva, es más fácil controlar ese territorio y apropiarse de los recursos que hay ahí. Entonces, por ejemplo, el caso de la Cuenca de Burgos es el más claro. Tenemos un territorio que está entre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, donde están recursos energéticos enormes, de petróleo, pero de gas también. Y es justamente ahí donde aparentemente no se puede acabar con la violencia. Y es donde hay un incremento altísimo de desapariciones y desapariciones forzadas, de violencia en general, de desplazamientos forzados, y en ese contexto es mucho más difícil que la población aterrorizada y paralizada por el terror se oponga, por ejemplo, a los megaproyectos, a la explotación de los recursos por parte de actores transnacionales fundamentalmente. De acuerdo con el libro de Mastrogiovanni, en nuestro país existe una tendencia a criminalizar a la víctima, intentando justificar su estado de desaparecido al asociarlo con prácticas delictivas. Entonces, ante la evasión del gobierno y sin nada que perder, la sociedad reacciona. Que como no hay respuesta, o no hay respuesta suficiente, porque a veces sí hay respuesta, pero no es suficiente. Y como es tan grave la situación, pues la sociedad civil se decide organizarse, porque no hay respuestas que sean válidas. Y muchas personas, muchos familiares que antes se quedaban callados o por miedo, por terror, pues decidieron empezar a hacer algo. Y lo primero que intentaron hacer fue buscar físicamente a sus seres queridos y justo después fue organizarse entre ellos. Es decir, ¿quién tiene las mismas situaciones que yo? Pues hay que quitarnos el miedo, si estamos juntos no nos tocan. Y entonces ahí es cuando se rompe esta barrera de miedo y las personas que tienen este tipo de situación empiezan a reclamar su derecho a la seguridad y su derecho a la verdad y a la justicia. Entonces es ahí cuando, si el actor que debería responder no actúa, es cuando los familiares le reclaman su papel, porque siempre es el único interlocutor. O sea, quiera o no quiera el Estado, pues es el único que puede resolver este tipo de situación. ¿De qué tiene que declararse qué? Si mi hijo es inocente, busquen a los verdaderos culpables. Ustedes saben quiénes son. Hagan su trabajo, ya basta. Ya estoy cansada, por favor. Ayúdenos, vamos a unirnos. Tenemos que saber las leyes, todo, hermanos, si no, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir así. Para entender cómo ha evolucionado el fenómeno, la hipótesis de Mastrogiovanni analiza el sexenio pasado, es decir, la declaración de la guerra contra el narcotráfico, en donde hubo al menos 100,000 muertos y desaparecidos, mientras a la par se realizó una campaña de promoción a la reforma energética del país. Mexicanas y mexicanos. El pasado mes de abril envié al Senado de la República una iniciativa para fortalecer a Petróleos Mexicanos. Hoy, a pesar de que los reportes del presidente Enrique Peña Nieto señalan un descenso en el registro de personas desaparecidas, la desaparición forzada es un fenómeno continuado. Pues, para empezar, es útil entender las razones y mi esfuerzo fue
justamente en este sentido, o sea, considerarlo como un fenómeno social y no como casos de violencia así genéricos que por definición no se explican. Hay una explicación y se tiene que ir a fondo para ver cuáles son los intereses, quién está ganando en este contexto, qué es lo que está ganando, por qué es funcional este tipo de situación, porque si no fuera funcional ya se podría acabar con ella con más facilidad.